Instrucciones para encontrar el amor. Un año y medio de pandemia, de distancia social, de restricciones que limitaron nuestras posibilidades de encontrarnos, gustarnos, chapar y enamorarnos. Fue un año y medio muy duro, pero el panorama parece estar cambiando. Más aperturas, más vacunas, menos casos. Y a todo esto llegó la primavera. Hoy, en Info de la Buena, vamos a hablar del amor. ¿Qué es el amor? Cuando la ciencia quiere describir o entender, necesita definir bien a qué se refiere, sin ambigüedades. Para poner el amor bajo el microscopio necesitamos definirlo claramente. Bueno, no es tan fácil. Primero hay que explicar que no existe un solo amor. No es lo mismo el amor romántico para la literatura, para la historia o para la biología. En la actualidad, el concepto de amor es muy diferente del que existía hace tan solo un siglo. La idea del vínculo duradero entre dos personas que se casan, tienen hijos, ya casi no existe. ¿Qué significa esa sensación de tener mariposas en la panza? La antropología biológica considera que el amor romántico evolucionó a partir de antecedentes de mamíferos hace 4 millones de años, como un mecanismo de supervivencia para alentar el vínculo y la reproducción de pares. Existe evidencia de que este tipo de atracción entre individuos cumple una función evolutiva, principalmente como un sistema de motivación para ciertas conductas cooperativas. Incluso es posible que sea una forma evolucionada de cortejo común a otros mamíferos, o sea, en la que no es necesario volver a cortejar una pareja cada vez, ahorrando tiempo, energía y entradas al cine. Se sabe también que es distinto al impulso sexual, que nos permitió sobrevivir y perpetuar la especie. Pero distintas culturas en diferentes momentos históricos le dieron a este mecanismo biológico un significado diferente. Distintos rituales, diferentes códigos y valores. Por eso, cuando la ciencia define el amor romántico, lo hace de una manera bastante esquemática, ambigua y sí, prejuiciosa. Tengamos en cuenta que hasta el año 1973, el manual más usado de psiquiatría, el DSM, consideraba la homosexualidad como una enfermedad. Para el año 2019 se consideraba que existía un gen de la homosexualidad para seres humanos. Recién en ese momento un estudio realizado en casi 500.000 personas demostró sin lugar a dudas que la orientación sexual no se puede asociar a un rasgo genético determinado. ¿Por qué se desarrolló? La hipótesis más fundada es que la conducta homosexual podría generar una ventaja adaptativa de conformar y sostener alianzas, independientemente de su potencial reproductivo. O sea, una relación sexoafectiva entre dos jefes o jefas permitía sellar una alianza duradera entre dos clanes. Sabiendo esto, volvamos a la pregunta inicial. ¿Cómo define la ciencia el amor? En la mayoría de los casos, se trata del autorreporte subjetivo del amor en individuos o parejas. O sea, no se usa una definición objetiva de amor, sino una pregunta onda, ¿está usted enamorado? ¿Cuán enamorado o enamorada se siente usted en una escala del 1 al 5? Según las respuestas, se puede seleccionar una población de personas que dice estar enamorada. Es que el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. Ponele. ¿Por qué nos besamos? Besarse es una práctica que se realiza en diferentes culturas alrededor del mundo. De niños nos da asco, boca con boca, moviéndose la lengua, intercambiando saliva, sabores, olores de otra persona, pero a los grandes nos encanta. Por eso creamos aquí en Info de la Buena la sección Besología. Un estudio en psicología evolutiva analizó las diferencias entre varones y mujeres en la percepción de los besos en estudiantes universitarios. La hipótesis era que las mujeres le dan más importancia que los varones a los besos. Esto se debería a que, al intercambiar saliva, pueden evaluar la salud y la calidad reproductiva de la pareja potencial, según los niveles de testosterona y otras sustancias. Rarísimo. Los resultados mostraron que la mitad de los varones tendría sexo con mujeres sin besarse previamente. En el caso de las mujeres, en cambio, lo haría apenas el 14%. Es decir, según la hipótesis, el 85,4% de las mujeres no participaría de una conducta potencialmente reproductiva sin probar antes la saliva. ¿Y qué tipo de beso prefiere cada participante? Con una pareja establecida, tanto varones como mujeres prefieren un beso de boca abierta. En cambio, con parejas eventuales o de corto plazo, los varones prefieren la boca abierta significativamente más que las mujeres. Algo parecido sucede con la lengua. Aunque varones y mujeres prefieren más contacto de lenguas con parejas establecidas, los varones prefieren más lengüetazos que las mujeres con parejas eventuales. Ahora bien,
¿Podría explicar este tipo de análisis por qué nos besamos? Aunque es posible que haya algo de biología evolutiva en esta hermosa costumbre, no alcanza para explicar por qué lo hacemos con tantas ganas. Quizás tenga que ver con nuestro cerebro y con ese lío hermoso que tenemos en las neuronas cuando estamos enamorados. El amor en las neuronas. La mayoría de las veces el amor romántico se desencadena por un estímulo visual, aunque eso no significa que existan otros factores, como la voz, la inteligencia, la simpatía o el bienestar económico no entren en juego. Por ese motivo, cuando miramos la cara de alguien de quien estamos enamorados, hay áreas específicas del cerebro que se activan independientemente del género. 3 de estas áreas se encuentran en la corteza cerebral, el resto en algunas zonas debajo de esta. Unidas forman parte de lo que se conoce como el cerebro emocional. El estudio de imágenes por resonancia magnética permite diferenciar a alguien que está viendo una foto del amor de su vida de alguien que simplemente siente deseos físicos. También distingue cuando mira fotos de personas a las que las quiere de manera no romántica, como hijos, hijas, amigos o amigas. En el año 2020 se publicó un estudio que mostró un prototipo de un tomógrafo para parejas, en el que se podía observar los cerebros de las 2 personas que se tocaban los labios. Y la reacción fue hermosa. Sus cerebros se iluminaron al mismo tiempo y en las mismas regiones. Sí, esos fuegos artificiales no estaban solo en tu imaginación, eran impulsos eléctricos recorriendo tu cerebro. ¿Qué partes de nuestro cerebro se activan cuando estamos enamorados? Sobre todo se activan regiones en el sistema de recompensa, que coinciden con las áreas ricas en receptores de oxitocina y vasopresina. Cuando te enamoras usa un mecanismo que desactiva la corteza prefrontal, que le permite el pensamiento crítico, aumenta la participación de los circuitos de motivación y de recompensa. Digamos que el cerebro te recompensa por no pensar demasiado. El amor es una droga. ¿Cómo nos atraemos los seres humanos? Influyen muchos factores. Uno de ellos, casi seguro, es el olfato. Parece que las hormonas sexuales femeninas y masculinas liberan una sustancia parecida a las feromonas de los animales, que pueden producir efectos de excitación sexual. Pero la atracción sexual no es todo. Llega el punto en que, incluso con vergüenza, reconocemos que estamos enamorados. Rápidamente compartimos frases melosas horripilantes en redes sociales. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, las personas que se encuentran en la primera etapa del amor romántico intenso sienten euforia, deseo, dependencia emocional y física, abstinencia y recaída, parecidos a una adicción. Esa sensación es producto de la serotonina, asociada a la felicidad y el bienestar, y de la dopamina, muchas veces llamada la droga del amor. La dopamina genera esa sensación tan rara de excitación general. También produce esa sensación de vacío cuando la persona amada no está. Como toda droga, puede producir síndrome de abstinencia y extrañamos horrores a las personas que queremos. Con el paso del tiempo, los niveles de serotonina vuelven a la normalidad y ese amor eufórico y pegajoso se empieza a moderar. Ahí es cuando entra en juego la oxitocina, un neurotransmisor relacionado con la estabilidad de los vínculos que se asocia comúnmente con el sexo, la lactancia y dar a luz. Es decir, la oxitocina es precursora de lazos duraderos porque refuerza en el tiempo la evaluación positiva que hacemos de la persona. Así que ya sabes, quizás el amor haya sido un mecanismo adaptativo. Quizás comenzamos a besarnos para detectar la fertilidad de una posible pareja y en el camino nos encontramos con funciones no reproductivas para el sexo. Pero que eso no te detenga. Mira qué lindo está el día de hoy. ¿Por qué no salís ahora mismo a encontrar el amor de tu vida?